En esta presentación vamos a mostrar cómo se puede construir una escala de actitudes usando el R. El ejemplo que vamos a utilizar es una escala de homofobia que vamos a construir a partir de un conjunto de preguntas que se hicieron en el estudio de familia y roles de género que realizó el Instituto de Opinión Pública de la Universidad en diciembre del 2012. En la referencia bibliográfica pueden ver el repositorio desde donde se puede descargar la documentación, entre ellos el cuestionario del estudio. Si ustedes revisan el cuestionario del estudio, van a ver que hay una batería de preguntas, la batería de preguntas 51, donde algunos de los ítems que van desde la opción D a la opción K, están destinados a medir actitudes homofóbicas. Los 7 primeros ítems, del D al J, lo miden de la siguiente manera. Respuestas muy de acuerdo, indican altos niveles de homofobia, y respuestas en desacuerdo y muy en desacuerdo representan lo contrario. El último ítem, el ítem K, que dice el matrimonio entre dos personas del mismo sexo debería estar permitido, mide la homofobia al revés que los ítems anteriores. En ese sentido, las opciones muy de acuerdo y de acuerdo indican baja homofobia, y las opciones en desacuerdo y muy en desacuerdo indican alta homofobia. Para construir el ítem vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso va a ser recodificar los valores correspondientes a no sabe, no responde como valores perdidos, ¿no? Ustedes pueden ver acá que los no sabe y no responde son los valores 9. El siguiente paso será transformar los códigos de respuesta, es decir, los valores que van del 1, 2, 3 y 4, que corresponden a muy de acuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo, los vamos a transformar para invertirlos, es decir, para que valores altos, por ejemplo el 4, represente alta homofobia y viceversa. Esto lo haremos de la siguiente manera. Vamos a crear un índice que va a ser igual al valor original menos 4 por menos 1. En ese sentido, 4 en el ítem D se va a convertir en 0, que significa bajo nivel de homofobia. Es decir, si uno está muy en desacuerdo con la frase jamás tendría un amigo homosexual o una amiga lesbiana, el valor 0 representaría un alto nivel de homofobia, y el valor 3 representaría la respuesta muy de acuerdo. Vamos a hacer eso con todos los ítems, con excepción del ítem K. El ítem K simplemente lo vamos a restar 4 para que 0 represente baja homofobia y 3 represente alta homofobia. El siguiente paso será sumar los valores recodificados de las 8 variables. Como cada variable va a tener valores del 0 al 3, la suma total va a tener un límite inferior de 0 y un límite inferior de 24. Es decir, 0 representa a aquellas personas que tienen bajos niveles de homofobia, es decir, que han respondido muy en desacuerdo a los ítems D a J y muy de acuerdo al ítem K. Y 24 representa a aquellas personas que tienen altos índices de homofobia, es decir, que han respondido muy de acuerdo a los ítems D a J y muy en desacuerdo al ítem K. Para simplificar la interpretación de la escala, vamos a dividir el resultado entre 24 y multiplicarlo por 100. De esta forma vamos a tener una escala de 0 a 100, que es más fácil de interpretar, donde 0 representa baja homofobia o nula homofobia, medido con estos ítems, y 100 representa muy alta homofobia. Ahora veremos cómo se procede con todos estos pasos con el R. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al RStudio. En el video anterior que hicimos sobre cómo crear proyectos en R, ya explicamos cómo se crea un proyecto en R. Vamos a entrar al RStudio. El RStudio
va a abrir mi programa en el mismo proyecto donde nos quedamos en el video anterior. Voy a crear un nuevo archivo voy a abrir un nuevo archivo de sintaxis. En Google Classroom ustedes van a poder bajar un archivo de sintaxis que se llama escala de homofobia, que he guardado en el directorio de trabajo, ¿no? Que acá estoy señalando con el cursor del mouse. Voy a abrir ese archivo y contiene la sintaxis que voy a utilizar para crear la escala de homofobia siguiendo los pasos que vimos previamente, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es cargar la base de datos de la encuesta de género y familia. En el video anterior les expliqué cómo se hacía esto, ¿no? Vamos a cargar el paquete foreign, que permite usar los comandos para importar datos de otros formatos. Creamos un objeto que se llama género 12, que es la importación de la base de datos en el SPSS, ¿no? Y entre una de las variables que hay es la variable P51D, que es esta pregunta sobre si uno de ninguna manera tendría un amigo homosexual. Como puede verse en la variable P51D, las respuestas que aparecen acá en la consola son las siguientes: 47 encuestados contestaron muy de acuerdo, 284 de acuerdo, 661 en desacuerdo, 148 muy en desacuerdo, no sabe, no responde 63. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar las variables que van a ser parte del índice. Con el comando names género 12 podemos ver todas las variables que forman parte de nuestra base de datos. Y las variables que necesitamos para construir el índice van de la P51D a la P51K. Son 8 variables. Entonces vamos a seleccionar esas 8 variables. La P51D es la variable 111 de la base de datos, ¿no? Ustedes ven acá en esta lista de variables, en la primera columna está, dice el número 106, significa que la variable que está acá al costado, la P50G, es la variable 106, por lo tanto la P51D es la variable 111, ¿no? P50G es 106, 107, 108, 109, 110 y 111. Y la variable P51K es la 118, ¿no? Acá tenemos la P51F es la 113, la G14, H15, I16, J17, P51K18. Entonces vamos a crear un subconjunto de datos que va a contener solamente estas 8 variables, ¿no? Entonces de la variable género 12 seleccionamos todas las filas y todas las columnas que van de la 111 a la 118, y eso lo vamos a guardar en un data frame que vamos a llamar var homophobe, ¿no? Entonces vemos acá en el entorno global que aparece un nuevo objeto que es var homophobe, que contiene las 8 variables que hemos seleccionado y que son parte del índice. Seguidamente vamos a convertir las variables de acuerdo al esquema que vimos previamente. Primero tenemos que convertirlas en variables numéricas, es decir, las variables están grabadas como factor. Para entender los distintos tipos de variables tienen que haber leído el material introductorio al R que ya está colgado en el Google Classroom. Es importante que lo lean previamente. Para eso vamos a usar un paquete que se llama tdiverse, que nos permite generar una serie de funciones. Lo instalamos con este comando y una vez instalado, mi máquina ya está instalado, no tengo que llamar al comando install package, sino simplemente llamar al paquete tdiverse con el comando library. Entonces eso jala o carga el paquete tdiverse, ¿no? Me manda una serie de mensajes de advertencia que esto ha sido construido en una versión 3.6.3 del R. La versión que yo tengo es la versión
perdón, la versión del R que tengo es una versión, es la 3.6.1, es una versión un poco anterior, debería actualizar el R en mi máquina, pero igual va a funcionar. Entonces con este comando vamos a usar primero en este paquete vamos a usar un comando que se llama mutateIf, que transforma todas las variables de este data frame que se llama var_homofob, que sean factor, las va a transformar como numéricos y los va a guardar en un nuevo data frame que vamos a llamar var.h1, ¿no? Entonces al hacer esto, observen que tenemos otro data frame en el entorno global que se llama var_h1, que contiene 8 variables. Pero a diferencia del var_homofob, solamente ha guardado los códigos correspondientes a las respuestas, ¿no? Observen la diferencia entre var_homofob y var_h1. En var_homofob tenemos las etiquetas de los códigos, en var_h1 solamente los códigos. Necesitamos esto para hacer las transformaciones numéricas que siguen a continuación, ¿no? Para que vean que todo ha sido hecho de manera correcta, pedimos una tabla de la variable P51 en ambas bases de datos. Entonces vemos que la opción muy de acuerdo, que es el código 1, tiene 47 respuestas en género 12, y en este nuevo data frame var_h1 también tiene el código 1, que corresponde muy de acuerdo, también tiene 47 respuestas. Este es simplemente una verificación de que el paso ha sido adecuadamente hecho. El siguiente paso es convertir todos los códigos 5 que corresponden a los no sabe, no responde, en valores perdidos. En el R los valores perdidos son el código NA. Entonces al hacer esto recodificamos los 5 como valores perdidos y vemos que efectivamente acá donde antes había un 5 ahora hay un NA, que es el indicador de valores perdidos. Después vamos a transformar las variables multiplicando el valor de cada variable, restándole al valor de cada variable 4 puntos y multiplicándolo por 1. Esto es lo que implica voltear los valores de la variable, ¿no? Esto lo vamos a hacer en otro data frame, o sea, el resultado lo vamos a grabar en otro data frame que se llama var_h2, que va a aplicar al data frame var_h1, ¿no?, a todas las variables menos la octava variable. Recuerden que la variable P51K no debe ser volteada. La siguiente función, ¿no? A cada variable X le resta 4 puntos y lo multiplica por -1. Eso lo va a guardar en otro data frame, ¿no? Este data frame 2 tiene solo 7 variables, ¿no?, de la P51D a la P51J, y los valores están volteados. Observen en P51D antes un valor que era en desacuerdo, que tenía código 3, ahora tiene código 1, ¿no? Y lo último que tenemos que hacer es copiar en este data frame var_h2 una variable que sea P51K, pero transformada, restándole solamente un punto. Entonces acá ya tenemos todo lo que necesitamos para crear nuestro índice, ¿no? Los códigos transformados en el sentido correcto. Lo que sigue es calcular la escala de homofobia. Para calcular la escala de homofobia vamos a crear un vector simple, un vector numérico, que va a ser la suma de todos los valores de cada fila de var_h2, es decir, va a ser la suma de todo esto. Por ejemplo, en el primer entrevistado, que en todos tiene 1, la suma va a ser 8. Eso lo vamos a dividir entre 24 y lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra escala. Podemos ver la media de la escala. La media de la escala es 50.3. Recuerden que es una escala que va de 0 a 100. Eso significa que los entrevistados son medio homofóbicos. También podemos ver el histograma, ¿no? El histograma nos muestra la distribución de valores, ¿no? Los valores más altos, 100, 80, son valores
de personas muy homofóbicas. Los más bajos son valores que corresponden a personas nada homofóbicas, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay un poquito más de personas muy homofóbicas que personas nada homofóbicas, y la mayoría está en un punto medio, intermedio, poco más por debajo de 50, pero hay un grupo importante de personas, ¿no? Los que están por encima de 50, 60, 70, 80, 90, que es un grupo importante de entrevistados que tienen niveles medios altos de homofobia, ¿no? Y lo último que vamos a hacer es meter esta variable homofobia, que este es el índice de homofobia que acabamos de calcular, que está como un vector suelto, lo vamos a meter en el data frame de género 12, ¿no? Vamos a grabarlo como homofob, pero dentro de género 12, y ahora podremos ver si pedimos los nombres de las variables de esta base de datos, tendremos una última variable, una nueva variable que es nuestro índice de homofobia. Recuerden que es importante haber leído los materiales introductorios para tener más o menos claro cuáles son los conceptos que estamos usando en el R, los tipos de objetos, data frame, vector, factor, etc. Esta presentación supone que ustedes ya se han familiarizado con ese material. Y pueden reproducir todo este procedimiento simplemente descargando el archivo de sintaxis escala de homofobia.r, que contiene todos los comandos que hemos mostrado en esta presentación.